Aunque somos perfectos en Cristo Jesús, espiritual, nuestro espíritu ya está con Cristo. Eso siempre tenemos que pensar y meditar y no olvidar nunca que ya estamos en el cielo. ¿Cuándo está en el cielo? Levanta su mano. No todos, ok. Tu espíritu ya está en el cielo porque el cielo está acá. Jesús está acá. Es una dimensión, esa es una región celestial, está acá entre nosotros. Dios está acá, pero es espíritu invisible. No podemos entrar con este cuerpo y nunca vamos a entrar con este cuerpo. Este cuerpo tiene que ser transformado para estar en este lugar, en esta dimensión donde queremos estar, porque esa es la dimensión de Dios, donde todo es limpio, puro, donde no hay nada afuera del amor. Estoy seguro que solo amor, un amor, como dice 1 Corintios 13, sin condiciones, que no busca lo suyo, un amor increíble. Allá queremos ir, porque a partir de este momento vamos a estar feliz 100%, nuestra alma, nuestro espíritu, y vamos a tener un cuerpo de luz, un cuerpo diferente a lo que tenemos ahora, y ese es nuestro anhelo. Pero el espíritu ya está, dice Efesios 2, sentado en las regiones celestiales con Cristo Jesús, porque ya estamos en él. Por eso dice Pablo dice, estamos perfectos, los que somos perfectos en Cristo somos perfectos. Fuera de Cristo estamos acá, cuerpo y alma todavía no es perfecto. Por eso estamos acá, porque puede ser que vivimos un poquito más todavía en esta tierra, no sabemos, ¿no? Hasta mañana, o quizás algunos 20 años más, 50 años más, o menos, más, no sabemos. Por eso Dios nos quiere también formar en esta tierra. El malhechor en la cruz que murió con Jesucristo no necesitaba formación. Él una vez se fue con él, murió y estaba con él. Él dice, estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y en eso podemos confiar. Pero mientras estamos acá, nos necesitamos unos a los otros, tenemos que amarnos unos a los otros, tenemos que aprender, tenemos que hacer lo que Jesús dice, sobre todo predicar el Evangelio, para que muchos todavía puedan escuchar este Evangelio y pueden también estar con nosotros en esas regiones celestiales, que todo está, ¿no?, chévere, bonito. Bien, ustedes entienden, ¿no? Yo creo que muchos ya tanto tiempo que están acá ya entienden un poco lo que estamos hablando, ¿no? Y sabemos que Jesús está con nosotros, aunque no vemos, pero está acá. Él dijo, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y también y de todo, cuando tú estás solo, medita, piensas, y Jesús dice, estoy con vosotros hasta el fin. ¿Cuál es el fin del mundo? No hay fin realmente. El fin significa el acabado, el perfecto, porque Cristo viene cuando se termina, ¿no? Y viene otra época, viene un milenio con Cristo, después viene otro cielo y tierra, nuevo cielo y nueva tierra, viene un enón y otro enón y otra eternidad y otra eternidad. Es infinito. Jesús es el fin. Él dice, yo soy el alfa y omega, el primero y el último, yo soy el inicio, el principio y el fin. Fin no significa que se acabó, sino es acabar, perfeccionar en Cristo Jesús. Ok, eso es aparte. Dice en Romanos 8 que nada y nadie nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y así lees tú y lees otra vez, es nadie y nadie nos puede separar del amor de Dios que está, ¿dónde? El amor de Dios está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces siempre depende de eso. ¿Estás en Cristo Jesús? ¿Él es tu Señor? Entonces sí, nadie te puede separar del amor de Dios. Pero si no estás en Cristo y no es tu Señor, sí, te puede separar del amor de Dios. Pero en Cristo Jesús es imposible. En Romanos 8:31 dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dígame, ¿quién puede estar contra nosotros? Claro, puedes decir el diablo, los demonios, mi vecino, ¿no? Puede ser. Aparentemente están contra nosotros, parece que son nuestros enemigos. Y sí, el diablo, los demonios son nuestros enemigos, pero no pueden hacer nada contra nosotros si Dios lo permite.
Entonces, otra vez, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni nosotros mismos, ¿no? No está contra nosotros, ni nosotros mismos. Pero ¿quién puede estar con nosotros? ¿Hay quien sí puede estar contra nosotros? ¿Quién puede estar contra nosotros? Si Dios es por nosotros, no, nadie puede estar contra nosotros. Yo quería decir, si Dios puede estar contra nosotros, Dios sí puede estar contra nosotros, pero entonces ya no está con nosotros. Si mientras Dios está con nosotros, no está contra nosotros, pero si no está con nosotros, está contra nosotros. Entonces puede ser que Dios estaría contra nosotros, y si Dios no está con nosotros, también puede ser que otros pueden estar contra nosotros. Los verdugos pueden venir, los demonios pueden atacarnos. Es posible si Dios no está por nosotros. Pero mientras Él está por nosotros, y eso es lo mejor que nos puede pasar, si Dios está con nosotros, podemos esperar todo lo mejor de Él. El que no escatimó, dice en el próximo versículo, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios es por nosotros, nadie puede estar contra nosotros. Pero Dios puede estar contra nosotros cuando ya no está con nosotros. Él nos puede resistir. Y ese es el tema de hoy, que no le va a gustar, porque siempre hablamos del amor y nos gusta, ¿no? Hablar del amor. Algunos no, algunos tienes que hablar del juicio, tienes que hablar de que hay el fuego del cielo, tienes que hablar del infierno. Puede ser, no, tenemos que hablar mucho del amor de Dios, porque eso es la esencia de Dios, el amor. Es lo más importante, no hay nada más importante que el amor. Y tenemos que hablar mucho del amor, pero también tenemos que hablar de... Es obvio, lógico, el contra del amor. Dios es amor, el contra. ¿Quién es contra Dios? El diablo, los demonios, el mal. El mal se reveló en orgullo, altivez y arrogancia. Y ese es contra el amor. Dios no puede estar con orgullo, con arrogancia, con altivez. No se junta, el amor no se junta, porque ya no, ustedes han leído seguramente una vez en 1 Corintios 13 qué significa el amor. Es imposible cuando eres orgulloso, es imposible cuando tú eres altivo, y todos lo somos, ¿no? ¿Y a quién le gusta este tema, no? Orgullo. Y no voy a ser muy largo, pero estoy seguro que muchos dicen, ok, puede ser que te guste el tema orgullo, porque rápido vas a pensar, ya está, él es orgulloso, ¿no? El pastor mismo es orgulloso, y mi esposo es orgulloso, mi esposa es orgullosa, etcétera, etcétera, porque rápido vamos a señalar a una persona, rápido nos viene una persona a la mente que es orgulloso y altivo y arrogante, ¿sí o no? Pero casi nunca pensamos en nosotros mismos. Casi nunca pensamos. El primer pensamiento siempre es, ¿quién es arrogante acá? ¿Verdad? Y todos miran a mí ahora. ¿Quién es altivo? ¿Quién es orgulloso? Pero ¿quién de ustedes ahora, cuando yo empiezo con el tema orgullo, quién piensa en sí mismo? ¿Quién piensa, yo soy arrogante? No, como yo soy arrogante, yo soy cierto, yo soy altivo. No, piense, a ver, ¿para quién está hablando hoy? Como esta señora, que esta hermana que siempre vino a la iglesia, escuchaba, siempre se sentaba en la primera fila, le gustaba la predicación, el pastor predicaba, y cuando terminó el pastor, la hermana se acercó al pastor, le abrazaba y dice, pastor, bonazo, esta predicación era buena para estos jóvenes, para que escuchan, para que cambian. Sí, está bien, ¿no? Otro domingo, otra vez, termina el pastor la predicación, se acerca y dice, pastor, qué buena predicación, justo para estos chismosos, para estos que sienten, y para que quejan, para los que critican, bueno era esta predicación. Otro domingo, otra vez, dice, pastor, bonazo esta predicación. Espero que hayan escuchado todos, ese era bueno. Y un domingo, no sé por qué, pero era la única hermana que vino, la única persona que vino, nadie vino.
Entonces el pastor dice, no importa, yo predico para ti. Se sentaba, él predicaba solamente este hermano, ¿no? Y terminó, la hermana como siempre se acerca, pastor, tremenda predicación, conoce esta palabra, qué lástima que no ha venido. ¿Entienden? Nunca es para mí, siempre es para nosotros. Y cuando hablamos del orgullo, siempre te viene a la mente otro, pero tú no eres orgulloso, no eres altivo y no eres arrogante, pero quizás sí eres, ¿no? Dios está con nosotros y nadie puede estar contra nosotros, pero sí, Dios puede estar con nosotros cuando somos el contrario del amor. Y a veces nos confundimos pensando que tenemos mucho amor para nosotros, tenemos mucho amor para los amigos, tenemos mucho amor para nuestros familiares, para nuestros hijos, que alguien te toca a tu hijo, ¿no? Si alguien es malcriado en el colegio, no es tu hijo, ¿verdad? Yo nunca he visto un padre ha dicho, sí, mi hijo sí es malcriado. Así no, siempre era el otro. Cuando todos pelean, siempre es el otro que es malo. El mío solo se defendió, mío solo se defiende. El otro es el malo, porque es mi hijo, no tocas. Eso sí amamos, nosotros a nuestros. Es lo más importante, que mis hijos estudian, que mis hijos son sanos, que mis hijos y mi familia y mi casa, por supuesto, amamos. Pero eso no es el amor de Dios. No es el amor de Dios. Eso los animales también hacen por instinto. Salvan a sus hijos. Eso no es el amor de Dios. Aunque está dentro del amor, y no podemos hablar mucho más de este tema, pero entienden. El amor no busca lo suyo. Y Jesús mismo, y hemos hablado en los últimos domingos, ¿se recuerdan? Que eres tú mejor que cualquier pecador cuando amas a los tuyos, que amas a los que te aman, haces bien a los que te hacen bien. ¿Qué es la diferencia? Cualquier pecador lo hace eso, dice Jesús, ¿no? Pues, pero si Dios es con nosotros, nadie puede estar con nosotros, hemos dicho. Pero si Dios puede estar contra nosotros. 1 Pedro 5:5 dice, Dios resiste a los soberbios. Y no miras ahora al otro, no miras al otro. Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es normal. Aquí está Dios, aquí está el amor, aquí está el cielo. Cualquier cosa que no es amor, se choca y no puede entrar en Cristo, en el cielo, con Dios. Es así. No es porque Dios nos ahora castiga cuando nos amamos. No, sencillamente no podemos conectarnos con el amor. Si hay en nosotros orgullo, altivez y arrogancia, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué viene de eso? Viene envidia, viene celo, molestia, odio, amargura. ¿Entienden? Eso nunca va al cielo. Nunca va al cielo. Es imposible. No tiene que ver nada con Dios. Por eso Dios tiene que resistir. Gracias a Dios que resiste. Hasta hoy Dios resistió que ni un grano de orgullo altivez entró en el cielo. Y cuando entró, Él echó fuera. Cuando Lucifer dice, entró en su corazón el mal, se levantó, se exaltó y rebelió contra Dios, fuera. Porque tengo que resistir, dice Dios. Yo resisto a la soberbia, porque me trae al cielo celo y envidia y molestia y murmuración y rebelión. Y no puedo. Tienes que quedarte fuera. No puedes estar conmigo, yo tengo que resistir. Dios resiste. Claro, en Cristo Jesús somos salvos, pero yo creo que sí. No hay tiempo para hacer largo estudio, pero yo creo que sí que Dios resiste a nosotros y no nos hace lo que nosotros queremos. Y decimos, porque si Dios está conmigo, ¿por qué? Parece tan
tantas cosas contra mí. ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué las cosas no andan como quiero? ¿Por qué estoy? ¿Por qué lo otro? Porque Dios te resiste. Dios te resiste. Hay una cierta resistencia, un rechazo, un obstáculo, un bloqueo en tu vida como cristiano. Estoy 100% seguro porque hasta te puedo probar, ¿no? Ustedes todos conocen donde Pablo en 2 Corintios 12, 7, 2 Corintios 12, 7, dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltese desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofete, me pegaba, para que no me enaltezca sobremanera, para que no me exalte yo, dice Pablo. Dios permitió que un siervo del diablo me pega, me molesta. Hay una molestia, un aguijón en mi carne. Algunos dicen una enfermedad. Yo siempre digo que no dice nada de enfermedad, sino eran otras cosas. Pero solamente queremos hablar de eso, que algo que no le gustaba a Pablo, porque le gustaba eso, dice, es bueno para que no me exalto, para que no orgullosamente me voy a gloriar y exaltar. Qué bueno que Dios me ha dado esto. No quería, por eso oraba y pedía a Dios, quítame eso. Dice el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Por qué oraba 3 veces, Pablo? Porque siempre tiene que orar 3 veces, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Porque si no, uno puede enojarse. Solo oras al Padre, se enoja al Hijo, o el Hijo se enoja al Padre. Amén. ¿No? Qué bueno que estás en otras iglesias que ojalá no. Amén, siempre 3 veces tienes que orar al día para que todos estén satisfechos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Claro que no sea una tontería, ¿no? Yo estoy preocupado a ustedes, ¿no? Que no es así. ¿Por qué Pablo oraba 3 veces? ¿Alguien sabe? ¿Por qué no oraba 4 veces, 5 veces? ¿No se oran 100 veces? Yo oro todo el año. No. Pablo oraba 3 veces y después el Señor hablaba y le dijo, no te voy a quitar, bástate de mi gracia. Listo. Por eso no siguió orando. Y Jesús tampoco siguió orando en el jardín de Getsemaní cuando dijo, es posible si pasa esta copa. No. El Padre hablaba y él dijo, no mi voluntad, sino tu voluntad. Y basta, ya no tengo que orar. Por eso, solo 3 veces. Si no hubiera recibido una respuesta, hubiera orado 100 veces. Pero después de 3 veces, sí, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Ok? ¿Me entienden? Aquí hay ¿cómo se puede decir? Un peligro en Pablo también, como nosotros que nos exaltamos, no nos humillamos. ¿Qué dice? Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. No seas orgulloso, humíllate. ¿En qué forma? ¿Hasta dónde me tengo que doblar? Dice bien claro, ese texto conocemos. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que te exalta en su tiempo. Él nos quiere exaltar, pero nosotros no nos exaltamos, porque el que se exalte será humillado y el que se humilla será exaltado. ¿Y cómo nos humillamos? Sigue el versículo, muchos saben de memoria, echando vuestras ansiedades sobre Él, porque Él cuida de vosotros. ¿Amén? Eso es humilde, eso es humilde. En el Antiguo Testamento hay muchos salmos donde dice que está mal que nosotros confiamos en nosotros mismos. Está mal. Eso no agrada a Dios. Nos gloriamos. Decimos, esto es mi
brazo ha hecho, mi fuerza, mi inteligencia, por mi fuerza, yo he hecho. Dice Dios al pueblo de Israel, para que no después dices que tú, por tu fuerza te has enriquecido. No es por nuestra fuerza. Eso es humildad, eso es orgulloso. Y siempre tenemos que examinarnos hasta dónde estamos todavía humildes. Echamos nuestras ansiedades sobre Él. Y tú dices, pero yo siempre amo. Cuando tengo problemas, yo voy a la hermana fulana, le digo todo. Ya estás equivocado. Hay gente que confía en sí mismo y hay gente que confía en otros. Ambos están mal. Maldito el que confía en el hombre. Y hay muchos cristianos quienes buscan la ayuda del hombre. Y muchos se pegan y dependen del hombre, de un pastor, de un apóstol, de un profeta, que me libera, que me sana, y casi olvidan que es Dios que lo hace. Es mal, trae maldición. Es orgullo. Él oró por mí, ahora estoy sano. Él me ayudaba. No, siempre es Dios que te ayuda. Dios no da su gloria a nadie. Y tiene que hacerlo. No debe dar la gloria a nadie, porque siempre se interviene el diablo y quiere la gloria para sí mismo. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios en este caso resiste. Mira al Pablo. Pablo dice, quítame esto, no me gusta. Quítame, 3 veces oraba. Y Dios dice, no te voy a quitar porque tú ya sabes que rápido me puedes exaltar por tus muchas revelaciones que te doy, ¿no? Y cuando recibimos muchas revelaciones, como nosotros, si Dios hace algo con nosotros, levantamos una gran obra, hacemos algo grande, traemos gente para Cristo a la iglesia, no es así que a veces nos gloriamos. A veces, ¿no? Y tú dices, ay, la gloria de Dios, y traen tanta gente a la iglesia, pero los que te escuchan, que están sentados, dicen, chapado, mira, ahora se gloria que me ha convencido. Y no es que tú has convencido a esta persona. Muchas veces yo estoy sentado en evangelizaciones, la gente para adelante, y han dicho, ay, que tanta gente hemos ganado para Cristo. Y yo mismo, cuando yo era joven en la fe, pensé, orgullosos son, ¿no? Mira, han ganado tanta gente, ese es un negocio que no es bueno. Cualquiera te ve como altivo y arrogante. Por eso mucho cuidado. Gracias a Dios que personas vienen a la iglesia, no es por nuestra fuerza, no es porque hemos predicado bien. Si tú hoy entiendes algo de cambio en tu vida, es porque Dios lo hace en tu vida. Y pues tranquilo en decir, Señor, gracias que me has utilizado un siervo inútil. Siempre será yo, en comparación a lo que debo ser, siervo inútil. Siempre. Lo que hace las cosas, el que hace las cosas es el Señor. ¿Me entienden? ¿Por qué digo eso? Ustedes pueden seguir como quieran, pero hay una cierta resistencia de Dios. Puede ser que haces cosas y no lo haces con buena intención. Dios te resiste. Aunque haces muchas cosas, puede ser, pero ¿por qué siempre viene maldición y maldición? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estoy saliendo de este juego? ¿Por qué no puedo sanar? ¿Por qué no andan las cosas como quiero? ¿Qué está pasando? ¿Dios me resiste? ¿O quién me resiste? Pero aquí dice que si Dios es por mí, ¿quién contra mí? ¿Y por qué siempre hay contra mí? Es quizás porque Dios me resiste. ¿Me entienden? Quizás Dios me resiste. Porque la intención, porque hago las cosas, no son para gloriar a Cristo. Y todos tenemos que aprender eso y pensar en eso. Hay otros ejemplos en la Biblia. Dice, por ejemplo, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y a veces cuando Dios nos resiste, las cosas andan mal, decimos, ok, son mal, pero al fin sale bien. Claro, si Dios está, ¿no?, haciendo lo mejor para nosotros, yo creo que sí, al fin de la vida vamos a estar con Él. Entonces me va a ayudar para aprender. O digo, son pruebas, en las pruebas voy a crecer. Pero yo no creo que toda la vida
van a ser esas pruebas. Dios quiere glorificarse a través de nosotros también. Ha dado la gloria también a la iglesia, siempre ha dado gloria al hombre, ha dado gloria a la mujer, etcétera, etcétera. A veces nuestro orgullo, ¿no? Solamente no queremos hacer lo que Dios dice. Es sencillo decir, ¿no? Yo sé que es muy difícil. El hombre no quiere obedecer a Dios, rebela contra Dios. La mujer obedece al hombre. Y tú puedes decir que no, pero hoy estamos en un tiempo de emancipación. ¿No? Yo estoy contra esta religión donde la mujer se maltrata. ¿no? Yo sé, no hablamos de eso, son tonterías, pero un matrimonio donde la esposa gobierna es antibíblico. Una iglesia donde las mujeres gobiernan es antibíblico. Una casa donde los hijos hacen lo que quieren es antibíblico. Un colegio donde los alumnos hacen lo que quieren es antibíblico. ¿Me entienden? Sencillamente, y ahora nuestro orgullo, claro, es un poco, yo entiendo, ¿no? Pero es antibíblico. No me puedes decir que es bíblico, en ningún lugar me puedes explicar. Es antibíblico, porque dice bien claro, donde nosotros no obedecemos a las autoridades, por ejemplo, la policía no hago que dice, ellos no hago que dice las autoridades. Es antibíblico, y listo, ¿sí o no? Hay excepciones. ¿Cuál es la excepción? Cuando decimos tengo que obedecer a Dios más que al hombre. Eso siempre es la excepción. Pero no hay no conozco otra excepción, ¿no? Pero nuestro orgullo no permite. Pero en otra ocasión quizás voy a hablar más de este tema, ¿no? Dios puede resistir en estos momentos. Tenemos bien claro que Dios resiste cuando no perdonamos. Siempre cuando no estamos en el amor. Dios resiste. ¿No dice Jesús cuando ustedes no perdonan a los demás, Dios, el Padre no va a perdonar? ¿Dice o no dice? Eso es claro, casi nadie predica de eso, o nadie de ustedes quizás una vez se ha dicho a sí mismo, ¿sí o no? Porque eso es un poco, sí, pero yo no he hecho nada mal, y además ella tiene que primeramente acercarse, pedir perdón. Tú tienes que perdonar, sino el Padre no te va a perdonar. No por explicar esto, estamos salvos por gracia, yo sé. Y no quiero explicar tampoco, solamente quiero decir que Jesús dijo, ¿no? Solo dijo, y nada más, no discutimos. Si ustedes no perdonan, el Padre no te va a perdonar. Listo. Jesús dijo que el Padre nos va a resistir cuando nosotros no tenemos misericordia con los demás. Nos resiste. ¿Cómo tú te has dicho eso? De esta historia que un hombre tenía muchas deudas, el rey se va al rey, pide misericordia, no puedo pagar, misericordia. El rey dice, te voy a exonerar, tú eres libre de todas tus deudas. Alegre, se va a la calle, se encuentra otro hombre que le debe a él poco. Él debía mucho a la rey, pero poco. ¿Se reconocen la historia? ¿Y qué hace? Págame si no te meto en el cárcel, págame hasta el último centavo. No tenía misericordia. Y ustedes saben, el rey le llamó otra vez y dice, escuché cómo eres tú. Yo tenía tanta misericordia contigo, tanto, y tú no puedes perdonar un poquito. Por eso vas a la cárcel. Y llamó a los verdugos y le llevaron a la cárcel y ya te quedas hasta despacado al último centavo. Pero es una historia. Y Jesús al fin dice, así es vuestro Padre en los cielos. Si ustedes no perdonan. ¿Me entienden? Son cosas que tenemos que meditar. Dios nos resiste hasta permite verdugos
aunque nos ama, pero es necesario, nos resiste y tiene que resistirnos. Cuando no tenemos misericordia, cuando no perdonamos, cuando no tenemos el amor incondicional, y cuando nosotros somos... Mira, ¿a quién le resistió Jesús cuando estaba en la tierra? A los orgullosos, ¿verdad? ¿Quién eran? Los religiosos, los fariseos, los doctores de la ley. No resistió y no dijo: si vuestra justicia no es mayor que la justicia de los fariseos, no van a ir al cielo. Porque los fariseos eran personas que eran orgullosos y que ¿qué dijeron? Gracias, Señor, que no soy como estos. Así dijeron. Asociación de personas, ¿no? Y buscaron, condenaron, sentenciaron. Y todo eso no es en el plan de Dios, por eso Dios nos tiene que resistir. Entonces, Dios nos puede resistir cuando no somos humildes, confiamos en nosotros, nos gloriamos, confiamos en otros, cuidado, y no nos sometemos en amor unos a los otros. No podemos tampoco servir a Cristo y no servir a los demás, si no nos sometemos en amor a lo que Dios dijo será en el matrimonio, en la familia, en la iglesia. Yo soy libre. Además, yo voy a la iglesia cuando yo quiero, y yo hago la iglesia cuando yo quiero, y yo voy este domingo a esta iglesia, el otro domingo a esta iglesia, porque yo soy libre. No eres libre, eres rebelde. Eres orgulloso y altivo, porque no quieres someterte en ningún lugar. No, pero este pastor no me gusta, entonces ¿por qué no vas al otro? No, yo voy allá tampoco porque, y voy al otro, es orgullo. Porque no amamos a los hermanos. No somos agradecidos. No valoramos. Ese también es una señal de orgullo. Somos orgullosos, por eso no valoramos. No valoramos. Si viene algo mejor, me voy. Y si no me gusta, yo no me identifico, yo no me comprometo. Todo eso es orgullo y Dios te puede resistir. Porque si tú dices: yo no necesito la iglesia, antibíblico. Yo no tengo que reunirme con los hermanos porque antibíblico. Contra lo que dice Jesús, contra lo que dice el Espíritu Santo, 100%, 100%, 1000%. Es así. Y tú puedes discutir qué quieres, interpretar qué quieres, antibíblico. Todo eso es antibíblico. Y siempre buscamos, claro, un juego como un rato para discutirse. Y puedes hacer qué quieres, pero solamente hoy te digo que si Dios puede ser que te resiste. No tanto por las cosas que haces. Por eso quizás tiene que recompensarte, aparentemente. Pero ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué haces lo que haces? Ayer, la hermana Leandra daba un testimonio y dijo, ¿qué dijo? Algo que esta iglesia, ella piensa que es como universidad, esa es su universidad, ¿no? Venir a la iglesia, estudiar, escuchar, educación, etc. ¿Me entienden? Como universidad. Me gustaba, escuché, interesante, ¿no? Claro, es como un colegio, una universidad. Yo voy para aprender. Y eso es valorar. Seguramente hay cultos donde dices, no entendí nada. Hay gente que dice eso, gente que dice, no, el gringo no entiende. Puede ser, ¿no? Porque, no sé, tengo, ¿no? Pero, ¿no? O es muy complicado, etc., ¿no? Pero siempre puedo aprender algo. Pero si alguien después de mucho tiempo dice, acá no se aprende nada, es porque es orgulloso, altivo y arrogante. Y si le pregunto, ¿has traído tu papel y tu lápiz? Ni ha traído, porque no le importa.
Entonces, vamos a ponernos de pie, por favor, vamos a orar. Pedir a Dios que nos ayude para que podamos entender que no son los demás, no son los otros, no son los otros los orgullosos, altivos y arrogantes, somos nosotros, tú y yo y tú. Nosotros no valoramos lo que Dios nos ha dado, no somos agradecidos, no queremos comprometernos, no damos la gloria a Dios, sino damos la gloria a nosotros, damos la gloria a otros humanos. Creemos que nosotros hemos hecho o no hemos hecho la motivación de lo que hacemos no es bueno, no es humilde, y al fin no echamos nuestras ansiedades sobre Él. Quizás tenemos asesión de personas, se dice así, asesión de personas, que es un pecado. Quizás en parte somos racistas. Eso también hay, terror, racismo, etcétera, etcétera. O nos creemos mejor que el otro. Pero ¿qué dice? Que tenemos que uno al otro mayor apreciar, considerar mayor que a mí. Vamos a orar. Señor Jesús, damos gracias por tu palabra. Señor, sabemos que estás con nosotros en este momento. Donde dos o tres están reunidos, tú estás en medio de ellos. Confiamos en esta palabra, pero sabemos también que hay una cierta resistencia cuando nosotros somos altivos, cuando nosotros nos gloriamos, cuando nosotros nos damos a ti la gloria, y cuando nosotros confiamos más en nosotros, más en otros hermanos o en otras personas que dicen Jesús. Perdónanos este error y ayúdanos a reconocer y a cambiar. Que confiamos en ti, nos sometemos a tu mano poderosa, creemos en ti, confiamos en ti, que tú vas a cuidar de nosotros. Vas a cuidar a cada hermano y hermana de nuestra iglesia también. Gracias por todo lo que nos has dado. Estamos muy agradecidos. Queremos valorar mucho más lo que nos has dado en esta iglesia y también en nuestra vida. Gracias por todo en tu nombre y sobre todos los nombres. Sin embargo, tenemos la certeza, si es que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, de que nuestra vida está asegurada con el Señor. Mientras tanto estamos aquí en esta tierra, es verdad, es importante también reconocer lo que hemos escuchado, examinarlo una vez más en nuestras vidas, porque es necesario que en este tiempo que tenemos de espera al Señor seamos formados por parte de Dios, nuestro Señor. La formación es importante. La formación que proviene de Dios edifica. La formación que proviene de Dios abre nuestro entendimiento. La formación que viene de Dios resalta, rebosa de gozo a nuestros corazones. La formación que viene de Dios hace que nuestra fidelidad, nuestra fe, nuestro gozo en el Señor sea completado. Y es importante conocer a Dios, profundizar acerca de este conocimiento del Señor. Hemos hablado y hemos aprendido ya por mucho tiempo de que conocer a Dios es vida eterna. Conocer a Dios es vida eterna. Las Escrituras dicen acerca de esto: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad. Sabemos quién es la verdad. Cristo Jesús dijo: soy la verdad, soy la vida, soy el camino que conduce a Dios. Sabemos quién es la verdad. Conoceréis la verdad. El conocer a Jesucristo, el conocer lo que proviene de Dios, el conocer a Dios, la confianza. Dice la consecuencia, la transformación que viene después de
un antes, es decir, de conocer, de tener iniciativa, de tener predisposición por querer buscar, saber, conocer, entender un poco más de eso, lo que Dios quiere para mi vida, para formarme, para que yo pueda disfrutar de esa relación, de lo que significa esa comunión con el Señor. Es importante, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, libres de temores, libres de inseguridades, libres del pecado, libres de la esclavitud espiritual, libres de la ira de Dios. Hace un momento hemos escuchado Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso no nos llena de gozo. No por los méritos nuestros, de ninguna manera, por el amor de Dios y expresado en nuestro Señor Jesucristo, que entregó su vida, cargando en sí nuestros pecados. Él es la propiciación, Él es el sacrificio que pagó nuestros pecados, Jesucristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que viven, dice, conforme al Espíritu y no conforme a los deseos carnales. Estas palabras, cuando amanecen en nuestro entendimiento y nuestro entendimiento queda descubierto a esta gran verdad, pues se goza, porque ya no ando con inseguridades, yo no ando ya diciendo, si estoy en Cristo, no sé si soy salvo, no soy salvo, ¿qué será? Ya ando con seguridad, con una determinación, con un carácter. Necesito ser formado mientras tengo vida y espero a mi Señor, a mi Salvador, porque Él es luz. Y yo necesito reflejar ese carácter de ser luz. Digo también, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar de este amor que me entrelazó, que me jaló, que se conectó, o me conectó Cristo a mí y a cada uno de nosotros hacia Dios. Restauró una relación. Ya no hay nadie que pueda separar esa situación. No es un privilegio conocer más y profundizar más y más y saber estas buenas verdades de Dios para con nosotros, porque Él siempre tiene lo mejor para nosotros. Dice también, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. ¿Se imagina esto? Yo las conozco. ¿Usted le ha entregado su vida al Señor? Es su oveja del Señor porque sigue los pasos del discípulo de Cristo. Los conozco, dice Dios. ¿Qué problemas pasa a usted? ¿En qué situación o condición usted se encuentra? Jesús dice, yo los conozco. De hecho, no solamente a los que le han entregado su vida para ser su Señor y su Salvador, conoce. Dios conoce a todos. Las intenciones, los pensamientos, todo, no hay nada encubierto delante de la presencia de Dios. Pero hay algo importante que quiero resaltar aquí sobre nuestra relación con el Señor. Dios nos conoce, yo los conozco, dice, yo les doy vida eterna. Dios es fiel, cumple lo que promete. Ese es Dios, yo quiero conocerle. Nosotros queremos conocerle más y más, por eso estamos en este lugar. ¿Vale la pena conocer a Dios? Claro que vale la pena. Esa idea de ser una universidad, esto es sensacional, porque verdaderamente salimos educados y estamos examinando, escuchando, llenando de buena información a nuestra mente, porque esa información es una palabra con poder que tiene el poder de transformar nuestras vidas. No es una información que solamente se quede en este mundo. Las palabras de Dios dicen, bueno, respecto a esta relación, cielos y tierras pasarán, mis palabras no pasarán. Qué importante es la determinación con que yo miro lo que proviene de Dios. Quiero conocer más de Dios. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano.
qué importante es reconocer esto de parte de Dios y decir, Señor, gracias. No me lo merezco, lo sé, Señor, no me lo merezco. ¿Quién se lo merece? ¿Quién merece estar en las manos de Dios? Pero por su gracia, por su misericordia, somos trasladados a una protección sobrenatural, poderosísima, completamente, desde el momento que el reino de Dios entró en nuestros corazones y nosotros tomamos la decisión. Pero gracias a Dios que nos hizo entender los buenos propósitos, las buenas intenciones. Gracias a Dios que nos hizo abrir nuestro entendimiento, porque si bien es cierto, casi todos quisimos manejar o manejamos nuestras vidas de acuerdo a nuestros propios pensamientos. Y así nos hemos descarriado, cada cual por diferentes determinaciones, decisiones y rumbos. Pero gracias al amor de Dios que podemos entender estas palabras hoy. Y todos aquellos que somos despertados, se abre nuestra mente, nuestros ojos interiores miran con gran intensidad a esta gran verdad de Dios, entonces empezamos a clamar y a decir, sí, Señor, gracias, gracias, oh Dios. Y nos gozamos, nos deleitamos. Conocer a Dios es sumamente importante. Hemos sido instruidos sobre el orgullo. ¿De dónde proviene esa enseñanza? De Dios. ¿Es bueno lo que hemos aprendido? ¿Es bueno? ¿Ha sido bueno para nosotros? Sí. Dios cumple su palabra. Dice, tengo buenos planes, buenos propósitos, pensamientos de bien y no de mal para ti. Lo dice Dios. El orgullo nuestro hace que nosotros nos alejemos muchas veces de estos buenos pensamientos, porque yo quiero hacer lo que yo quiero. Y dentro de este tiempo de espera, en el tiempo que soy formado, necesito comprender lo que significa entregar mi vida a Dios. Ya no me pertenezco yo a mí mismo, somos propiedad de Dios. ¿Quién gobierna nuestra vida? Eso es lo que necesitamos entender y comprender. ¿Realmente Cristo está gobernando en mi vida? Si no, soy orgulloso, porque yo quiero tomar decisiones. Obviamente, tomar decisiones es importante, pero cuando éstas conducen mi vida y mis intereses y buscan lo que yo quiero, y todas estas cosas me están conduciendo cada vez más a apartarme de congregarme, de orar al Señor, de tener ese encuentro especial con Él, de leer la Biblia, escudriñar, compartir a otros. Si cada vez más las decisiones que estoy tomando me están alejando de estas buenas prácticas y buenas enseñanzas que provienen de Dios, algo está sucediendo con mi vida. Y eso es muy importante. Qué bueno que hemos aprendido esto, porque sí, efectivamente, yo también me ponía a pensar. Muchas veces pensamos en que los demás están mal, pero casi nunca pensamos sobre nuestra situación. ¿Cómo va nuestra situación? Y el Señor Jesús dijo algo importante, porque siempre dice cosas importantes. Examinaos. ¿Qué significa esto? Mirarse a uno mismo, a la luz de la palabra de Dios. Qué importante, ¿verdad? Entonces, conocer a Dios es sumamente importante. Queremos aprender algo más acerca de Dios, acerca de un carácter de Él. Dios es luz, y eso vamos a aprender. Hay algunas preguntas muy comunes que nos planteamos, en un momento nos hemos planteado. ¿Cómo es la vida de un cristiano? ¿Cómo es la vida de un cristiano o cómo es la vida cristiana? Y ante estas preguntas surgen muchas ideas, entre los que pensamos ya con pensamientos renovados por parte del Señor,
y los que aún están cegados en su entendimiento. De hecho, que no nos creemos mejores que los demás, aún hay mucho porque en nosotros mismos no se ha despertado, amanecido. Entonces, hay muchas ideas. Algunos piensan de que ser cristiano significa hacer una oración, bautizarse y olvidarse de lo que va a suceder después de morir. No hay un cambio, no hay una transformación, ni ahora, ni aquí mismo, quizás en mi vida. Otros pueden pensar de que la vida cristiana consiste solamente en asistir a la iglesia los domingos. No que está mal asistir a la iglesia los domingos, es una buena decisión. Las escrituras, Dios enseña mismo, dice, no dejando de congregarse como algunos tienen. Congregarse es sumamente importante, pero decir una idea vaga y suelta, decir o tomar la decisión de que solamente voy a asistir los domingos de manera religiosa o considerar mi vida una religiosidad, un pensamiento vano. Es decir, solamente el domingo es del Señor, los 6 días de la semana que restan son de mí y puedo vivir como yo quiero. No es así la vida cristiana. La vida cristiana, si nosotros queremos sintetizar en una sola frase, podemos decir que la vida cristiana, la de mí, la de cada uno de los que acudimos a Jesús, es una vida de comunión con Dios. Una vida de comunión con Dios. ¿Qué sabemos acerca de esta comunión con Dios? Estamos recordando, es necesario tomar de esta agua fresca, la palabra del Señor. Calma nuestra sed, nuestro hambre y sed de justicia, dice. Entonces, al recordar, estamos nuevamente refrescándonos. ¿Qué sabemos de la comunión con Dios? La Biblia nos dice de que nuestra comunión con Dios ha sido rota por causa del pecado. El pecado nos ha separado de Dios. Pero gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que podemos ser restaurados a esa comunión con Él. Entonces, ¿en qué consiste la vida del cristiano? ¿Qué es la vida del cristiano? ¿Qué significa esto? Simplemente significa caminar en esa relación. Examinemos esto, meditemos esto, caminar en esta relación. Soy cristiano, soy hijo de Dios, le he entregado mi vida porque Dios tiene buenos planes y buenos propósitos para conmigo. Me he dado cuenta de que estoy apartado, separado de su presencia porque Dios me resiste, porque soy orgulloso, soy altivo, etcétera, etcétera. No puedo estar allí, pero si he entregado mi vida a Él y me doy cuenta de esta situación, entonces necesito decirle al Señor, perdóname. Lo hermoso de todo esto es que en estos tiempos que vivimos en tiempo de misericordia. Hay solución. Si nos damos cuenta de que estas situaciones pasan en nuestras vidas, podemos decirle al Señor, perdona. ¿No? Primera de Juan, capítulo 1, dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos mirado, lo que hemos descubierto, y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, tocante a Jesús, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Hay unas palabras que nos llaman mucho la atención. Hemos oído, hemos descubierto, hemos palpado. Dice el verso 2, la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Se nos manifestó. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
Qué hermoso estas palabras. Quizás había una pregunta al respecto: ¿cómo es la vida del cristiano? Y obviamente muchos, cuando tenemos esta pregunta, tenemos muchos pareceres. Pero en este momento se está anunciando, está escrito, está en las Escrituras y menciona acerca de un testimonio. Juan está diciendo: ¿saben qué? Yo he experimentado una comunión, una relación con el Señor. Lo he gozado, lo estoy gozando, es delicioso, es de bendición. Cada mañana son nuevas sus misericordias, buenas bondades, es una delicia, es un gozo, es un privilegio. Hay bendición, hay vida eterna, no solamente en este tiempo, aunque esté pasando por valle de sombra y de muerte. No temeré porque mi Señor está conmigo, Él es mi escudo y mi fortaleza. ¿Saben qué? Está diciendo a todos los creyentes, a todos los que están escuchando, está diciendo: esta experiencia personal lo estoy viviendo yo mismo. ¿Y saben qué? Mis ojos han despertado, han amanecido, y la verdad, la pura verdad es que mi gozo se ha completado en esta gran maravilla y gran bendición de este entendimiento, de conocer en esta experiencia personal que yo tengo acerca de Dios. Esto os anuncio, dice, esto, lo que he visto, lo que he oído, lo que ha sido de experiencia personal de mi vida, eso los doy a conocer. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, o está proclamando, está mostrando su testimonio de vida. De manera personal está contando un testimonio vivo. Y está diciendo: quiero que ustedes también lo gocen, porque es verdad, lo hemos disfrutado. Caminamos ya algunos años con el Señor, y entonces miramos hacia atrás sus bendiciones. ¿Cuántas veces, inclusive este momento, disfrutamos de esta comunión con el Señor? ¡Qué bueno! Está diciendo: quiero que tengan esa comunión personal porque es edificante, es nutritivo, es un deleite, dice. Tengan esa comunión. Dice, porque si ustedes tienen esa comunión con el Padre, si ustedes tienen ese despertar con el Señor, andar significa poner en práctica la palabra del Señor, guardar la palabra del Señor en mi corazón, atesorarla, lo que escucho, lo que entiendo, entonces aplicarla en mi vida. Entonces, ¿qué está diciendo? Si ustedes tienen esa comunión, yo los animo, está diciendo en otras palabras, los estoy motivando, porque eso es lo que ustedes han vivido, han experimentado con el Señor, es mucho más amplio, mucho más grande, abundante. Hemos escuchado hace poco: Dios resiste a los soberbios y exalta a los... Pensemos en eso, exalta a los humildes. Cuando pensamos en estas cosas, nos miramos a nosotros mismos y vemos cómo ha sido el proceso de nuestras vidas cuando buscamos al Señor, cuando dependemos del Señor, y miramos cada paso de nuestra vida, desde lo más débil de experiencias en nuestra vida, cómo es que Dios nos ha exaltado. Hemos vivido quizás en el pasado totalmente decepcionados con nosotros mismos, abajo de nuestra autoestima. Decíamos quizás siempre he sido maltratado, siempre he sido... Pregúntese yo me voy a preguntar esto: ¿y ahora cómo te sientes? ¿No te sientes amado? ¿No nos sentimos amados por el Señor? Entonces nos está diciendo: miren, ese gozo que ustedes tienen por momentos es grande, se va a multiplicar. Sigan teniendo una relación, anden en el camino del Señor, está diciendo. Anden atesorando sus palabras. ¿Qué consejo importante nos está dando aquí? Y dice: si ustedes tienen esa comunión, como yo tengo esa comunión, entonces tenemos comunión los unos con los otros. ¿Por qué tenemos comunión los unos con los otros? Todos los que estamos aquí, si tenemos esta tal comunión con el Señor, por ende tenemos comunión los unos con los otros, ¿verdad? Y nuestra comunión
es porque solamente hay una comunión así horizontal. Aquí dice, nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. ¡Qué buena comunión! Buena relación. Es por eso en Cristo Jesús tenemos ese privilegio de entrar confiadamente al trono de la gracia. ¡Qué importante! Luego dice en el verso 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¡Qué importante! Luego dice el verso 5, este es el mensaje que hemos oído en él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. No hay nada sucio, no hay nada que mancha, no hay ninguna torpeza, no hay tinieblas, no hay nada, dice. Luego dice 6, si decimos que tenemos comunión con él, esto significa tener comunión con él. Queremos aprender qué significa tener comunión con Dios. Ahora, aquí en el verso 5 dice, en el verso 6, si decimos que tenemos comunión con él, esa es la pregunta que nos hacemos nosotros. ¿Usted tiene comunión con Dios? Sí. Decimos, ¿no? Yo ya le he entregado mi vida al Señor, decimos. Dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en las tinieblas, y andamos en nuestros propios intereses, deseos carnales, y andamos ensuciando o entregando nuestros cuerpos, que son, dice, no ignoráis que vuestros cuerpos es el templo del Espíritu Santo, o quizás con nuestra vida estamos conduciéndolos por diferentes lugares, de las cuales nuestras acciones hacen que el nombre del Señor sea blasfemado. Pero si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, esa es la vida cristiana. Me parece que había un problema aquí. ¿Qué significa la vida cristiana? Yo quiero aprender qué significa vivir y ser formado por el Señor. Y eso es lo que queremos aprender también. Y aquí dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora dice 7, pero si andamos en la luz, si andamos, si caminamos, si nos dejamos conducir, guiar por el Señor, por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de la alabanza, por medio de ese clamor, con ese deseo, porque Dios tiene buenos propósitos para conmigo. Señor, conduce mis pasos, conduce mis ojos, conduce todo lo que soy. Si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Claro, qué importante es esto. Si nosotros tomamos la decisión de seguir con Jesús y dejamos que sea su palabra que nos guíe, será la palabra de Dios y el Espíritu Santo que nos pone a descubierto nuestras fallas, nuestras debilidades, nuestros errores. ¿Y qué hacemos con ello? ¿Festejamos? No. Nos constriñe el Espíritu. Doblamos nuestras rodillas y le decimos, Padre, perdóname mis pecados. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si andamos en comunión con Dios, si andamos en la luz, entonces la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Qué bueno es andar en Cristo Jesús. Luego dice el verso 7, el 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, algunos dicen, no, yo no tengo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad, y Jesucristo no está en nosotros. Qué interesante. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Yo no he pecado. Eso es engañarse a sí mismo. Y dice la palabra, la verdad no está en ti. Si sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Entonces nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de
de toda maldad, de toda maldad. Qué importante es esto. Si confesamos, si nos examinamos a nuestro interior con estas palabras y reconocemos, identificamos pecado, debilidades, errores, hemos aprendido, esto nos va a resistir al amor que es Dios. ¿Puedo ingresar al amor? ¿Hemos aprendido? No. Pero hay entrada, gracias a Dios, en su amor. ¿Cómo? A través de nuestro Señor Jesucristo. Él llevó nuestras cargas, nuestros dolores. Él ya pagó nuestros pecados. Ya está listo para recibir solamente a Él. Y por medio de Él tenemos comunión con Dios. Qué interesante. Cruzamos en Él. No somos perfectos, pero en Cristo Jesús, en su determinación de Él, somos santos y amados. Ya lo hemos meditado esto. Verso 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La vida cristiana, estamos hablando, ¿qué significa vivir la vida cristiana? Yo no he pecado, no sé. En algún momento quizás escuchamos o nosotros mismos decimos, pero ¿qué dice aquí? El que dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra, Él mismo lo dice, no hay ni siquiera un justo, ni siquiera uno, no hay. Dios dice eso. Y de pronto, si yo fuese rebelde, entonces digo, pero yo no he pecado. En otras palabras, le estoy diciendo a Dios, a lo que Él dice, ¿sabes qué? Dios está mintiendo. Es lo que significa, si alguien dice, yo no he pecado, entonces le hacemos a Dios mentiroso. Pero dice más adelante, capítulo 2, verso 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Cuál es el propósito? Aborrecer el pecado, no estar entrometidos en hacer lo malo, sabiendo que es hacer lo bueno. Entonces amamos lo que Dios dice, lo que Dios dice es lo mejor. Pero es que me gusta, no. La carne debe morir, nuestros deseos deben morir, darle prioridad al gobierno de Cristo. Dice, si alguno hubiera pecado, ahora dice, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. Nuestro representante está delante de Dios intercediendo por nosotros. Cuando nosotros clamamos a Dios, entonces Dios dice por medio de su palabra, y Él lo ha prometido, perdonar nuestros pecados. Tenemos un intercesor que está también clamando por nosotros. Es nuestro amigo, nuestro Salvador, nuestro amado Señor Jesucristo. Está rogando por nosotros, también dice, y Él, Jesucristo, es el sacrificio por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No solamente es aquel que entregó su vida para salvarnos a nosotros, sino también por todo aquel que quiera ser perdonado y ser conectado con ese amor del Señor para vivir con Él en su reino. Quizás lleguemos a algunas conclusiones. Si queremos caminar en comunión con Dios, si queremos conocerlo más a Dios, entonces necesitamos andar en la luz, porque Dios es luz. Si Cristo es luz, no podemos conocerlo a Él y al mismo tiempo estar en las tinieblas. Si Cristo es la luz, tenemos que salir de las tinieblas y andar en la luz de su verdad. Y su palabra es la luz que nos muestra su verdad. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. A mi camino es una luz, yo quiero andar en la luz, no hay tinieblas en Él. Queremos, entonces necesito luz. La luz es Jesús, necesito empezar con Jesús mi vida. ¿Quién me conduce? El Espíritu Santo. Y una lámpara necesito para andar en esta vida espiritual. Entonces necesito de la palabra de Dios. La palabra de Dios es una lámpara. Qué importante es conocer a Dios. Si quiero andar en la luz, ahora viene el significado, la significancia de conocer a través de la palabra de Dios a Dios. Muchas veces nos sentimos incómodos cuando andamos en la luz.
Otra conclusión, porque la luz nos muestra nuestros errores y justo va con nuestro orgullo y decimos, no, todavía quiero esto más, no, todavía quiero porque yo quiero, es orgullo. Pero Dios nos está invitando a andar en la luz. Dios nos dice, vengan y vivan en transparencia delante de mí y dejen que mi luz los guíe, los conduzca, los transforme. No es que nosotros nos gastamos, todo ya está para tomarlo. Solamente se necesita decisión. Señor, quiero yo tomar esta decisión. La palabra de Dios nos conduce, el Espíritu Santo Dios nos conduce. Él empezó una obra en nosotros, Él la va a terminar. ¡Qué bendición! Somos nosotros muchas veces, porque quizás no le prestamos la debida atención a estas porciones que provienen de Dios, este alimento nutritivo que proviene de Dios, que nosotros mismos estamos luchando, sufriendo, ¿no? En ciertos momentos en los cuales quizás no deberíamos pasar. Hemos escuchado lo importante esto, de que es importante las pruebas para que nuestra fe sea fortalecida. Dios sabe lo que es bueno para nosotros. Finalmente, la última conclusión. Hay 3 errores que podemos cometer que nos llevan a vivir en la oscuridad y al mismo tiempo pensar que yo estoy bien con Dios. La primera se desprende del verso 6. Y dice el verso 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y la verdad no está en nosotros. ¿Cuál es este error? Es creer que puedo vivir en el pecado y al mismo tiempo estoy bien con Dios. Un error, mentira, es una mentira. No, el creyente quizás peca, pero no es nuestro estilo de vida vivir en el pecado. No podemos caminar en el pecado, hacerlo una costumbre en nuestra vida y al mismo tiempo tener comunión con Dios. Si queremos tener comunión con Dios, tenemos que caminar en la luz. Otro punto importante, en el verso 8 dice, otro error que puede cometer uno, y vivir en la oscuridad y al mismo tiempo decir, yo estoy bien con Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El error es decir, no tenemos pecado o negar la realidad del pecado en nuestras vidas. Desde que Adán y Eva pecaron, todos nacemos con una inclinación hacia lo malo. No nos tienen que enseñar a mentir, a robar, a ser egoístas. No, esa es nuestra naturaleza. Por estas cosas somos separados de Dios. Pero hay algo importante en todo esto, de que si reconocemos nuestros pecados, nuestras faltas, tenemos una palabra muy segura, muy fiel, que dice, si lo hacemos de todo corazón, Dios nos perdona todos nuestros pecados. El último error que quizás uno puede cometer y al mismo tiempo pensar que está andando bien con el Señor, es decir, yo no he pecado. Algunos dicen esta frase, no he pecado. A veces definimos estas situaciones como algo conveniente para nuestra perspectiva. No, pecado es lo que los demás hacen. Los narcotraficantes, asesinos, violadores, ellos pecan, yo no. Dicen, esa situación es un error. No, hay algo importante. Si quiero vivir en comunión con Dios, tengo que andar en la luz. Si quiero tener comunión con Dios, necesito entender y saber que Él es luz y no hay tinieblas en Él. Qué importante. Hemos aprendido a caminar en la luz, hemos aprendido lo que significa ser o qué significa vivir una vida cristiana y ser un cristiano. Significa caminar en la relación, en comunión con Dios, siendo conducidos y permitir y dejar que Dios conduzca nuestras vidas, que Dios, Cristo, sea el que gobierna nuestras vidas, dejar que Él gobierne nuestras vidas. Cuando nos pone al descubierto por medio de su palabra algún error, tenemos una palabra que dice, yo te voy a perdonar. No es injusto Dios. La promesa que nos ha prometido lo cumple. Yo te perdono.